Buenos días muchachos, buenas noches. Vamos entonces a continuar nuestro tema del método de Euler para integración con un método que se considera como una mejora de ese método de Euler, que es el método de Hoyne. ¿Vale? Entonces pues este método de Hoyne es un método, digamos, que toma como base el método de Euler y le hace, digamos, unas mejoras para, digamos, corregir esos errores, ¿sí? Entonces, pues, mediante este método nosotros, eh, eh, digamos que mediante la estimación de una pendiente que involucra la determinación de dos derivadas para un intervalo, ¿sí? Que está, pues, dado entre un punto inicial y un punto final, ¿sí? Entonces las dos derivadas se promedian después con el fin de obtener una estimación mejorada de la pendiente para todo el intervalo, ¿sí? Entonces este procedimiento como tal se denomina el método de Hoyne, ¿sí? Entonces el método de Hoyne gráficamente es algo como lo que se ve aquí. Entonces pues yo tengo dos partes del método, una parte que se llama predictor y otra parte que se llama el corrector, ¿sí? Entonces cuando yo hago esa, bueno, la parte del predictor es muy parecida a lo que hacíamos con el método de Euler, y la parte del corrector es una corrección que se hace con un promedio de las pendientes de ambos puntos, ¿vale? Del punto inicial y el punto final del intervalo que estoy utilizando, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto del método de Hoyne? Entonces tenemos que recordar que según en el método de Euler, nosotros tenemos que la pendiente al inicio de un intervalo estaba dada por esta ecuación de aquí. Entonces nosotros teníamos que y' sub i es igual a f de y sub x sub y sub i. Y que se utiliza para extrapolar linealmente a y sub i más 1. ¿Sí? Entonces y sub i más 1 era igual a y sub i más f de x sub i más y sub i por h, y esto hasta aquí es lo que nosotros conocíamos, lo conocemos como el método estándar de Euler, ¿vale? Sin embargo, en este método de Hoyne, este término de y sub i más 1, digamos, con ese cerito aquí arriba, que mostramos acá en esta ecuación, no se toma como la respuesta final, como se haría en el método de Euler, sino que se considera como una predicción intermedia, ¿vale? Es por eso que se pone como con un subíndice 0 aquí a la derecha, a la derecha arriba, ¿vale? Em, esta ecuación que hasta aquí es, digamos, ese método de Euler, se conoce como la ecuación predictor para el método de Hoyne, ¿sí? Este mejora la estimación de y sub i más 1, que permite el cálculo de una estimación de la pendiente al final del intervalo, ¿sí? Entonces para el final del intervalo nosotros tendríamos entonces un y' de i, perdón, un y' de sub i más 1, que sería igual a un f de x sub i más 1, coma un y de sub i más 1, 0, ¿sí? Con ese cerito que tenemos acá, ¿sí? Entonces sería de esta manera, ¿ok? Entonces para esas dos pendientes que nos dan tanto esta ecuación de y sub i prima como y sub i más 1 prima, ¿sí? Nosotros podemos combinarlas con el fin de obtener una pendiente promedio, ¿sí? Para el intervalo que estamos analizando. Entonces podríamos, digamos, hacer un promedio entre ambas pendientes para tener, digamos, y barra prima, ¿sí? Y esta pendiente promedio es la que vamos a utilizar después para extrapolar linealmente desde y sub i hasta y sub i más 1 con el método de Euler, ¿vale? Entonces aplicamos ese y barra al método de Euler y nos queda de esta manera. Y esta ecuación es la ecuación, digamos, correctora, o la que se conoce como ecuación corrector
del método de Hoyne. Entonces los tenemos acá resumidos. Entonces tenemos la ecuación predictor, que sería esta de aquí, que acabamos de mencionar, que sería lo que llegamos con el método de Euler. Y tenemos la ecuación corrector, que es la ecuación que trae la parte, digamos, del promedio de las pendientes. Ok. Vean que esta ecuación corrector también tiene la parte de h, digamos, del intervalo que se está utilizando, ¿sí? Y pues se puede utilizar en una manera, digamos, iterativa, ¿sí? Para resolver problemas como lo hacíamos con el método de Euler, pero entonces utilizando primero la ecuación predictor y luego la ecuación correctora, ¿ok? El manejo del error se hace como lo hemos venido utilizando para los demás métodos el resto del semestre. Entonces sería como esa comparación perdón, ese error relativo porcentual se manejaría como la diferencia del valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero, ¿sí? Vamos que se puede manejar de esa forma, ¿vale? Entonces vamos a ver a continuación cómo podemos ver el método de Hoyne aplicado a un problema. Y vamos también a verlo cómo se puede ver ese problema, ese mismo problema es resolucionado en Excel. Vamos a verlo de las dos formas. De todas maneras, vamos a ver finalmente la de Excel, que de pronto va a ser la que va a aclarar muchas de estas cosas que hemos visto hasta ahora.